Muy buen día, jueves 20 de mayo. Un gran día, porque ya empieza el mes a declinar. Y empezó en Santiago a llover ayer, con muy buen aguacero, siempre vaticinando el 20 de mayo. Que por cierto es el día que nacieron mis primeros hijos, que son mellizos. Y felicidades a ellos, a Ángel y a Amin. Y qué bien, ya los acontecimientos han seguido desarrollándose a plenitud. Dijimos en la anterior que poco a poco se iba a ir dando cuenta la población de quién es quién en este país. Bueno, y decimos esto porque ya empiezan a aparecer las fotos de los que siempre salían fotografiados con un candidato, fotos que generaban mucho entusiasmo, mucho dinero para la campaña, porque yo recuerdo la campaña que se hacían en el 90, en el 86, en el 82, en el 78. Era a puro pedir a la gente, salíamos hombres y mujeres del PLD a pedir. Pero ahora ya no hay necesidad porque los que salen en las postalitas retratados, cuando no son ellos los candidatos, es que financian. Y a quienes financian son los más votados, generalmente, que es mucho dinero. Y lamentablemente decía don Juan Bosch que la idiosincrasia de nuestro país radica de cuando llegaron los españoles aquí. Quisieron pervertir a los aborígenes regalándoles espejitos. No vayan a creer que era mentira, era cierto. Así era como querían embobarlo, cambiarle los espejitos por oro, por la plata que ellos procesaban. Que habían adquirido esos conocimientos desde donde procedían, venían de México, de Estados Unidos, venían de Sudamérica, de isla en isla, porque en ese tiempo navegar mar abierto era muy difícil. Bueno, pero ya han ido cayendo presos los potaritos que generan mucho dinero y que han alcanzado posiciones importantes. Cayó uno de Santiago, cayeron unos de La Vega, van a caer los de Bonao, los de Nagua, los de Puerto Plata, ay, por donde quiera. Sí. Ese es un malestar que llegó con los españoles aquí y se consolidó con los norteamericanos. No vayan a creer que los dominicanos no sabíamos lo que era la droga ni nada por el estilo. Eso nos lo enseñaron los esclavizadores, colonizadores españoles y los imperialistas norteamericanos que ocupan tierra, sangre y fuego para imponer su cultura. Ya hemos hablado de la cultura. Así que eso irá desarrollándose. No se preocupen y verán cómo se irán cayendo presos. Y bueno, y el que está hoy encima de la silla, pues vuelto a la risa. Que se lo metan preso, ya yo soy el presidente, no importa. Bueno, pero mucho ruido en este gobierno, hay mucho maltrato a la población, los salarios se han disparado, en lo que tiene que ver el poder adquisitivo se desmoronó. Un salario de ahora no vale ni 5 salarios de hace 10 meses. No vale. Es decir, que el salario de hace 5 meses equivale al salario de 5 meses hoy. De 5 salarios. El salario de hace
de julio, el salario de julio del año pasado equivale a 5 salarios de hoy. Por eso el presidente ha decidido subir una boronita ahí para compensar la salsa. Mentira. Es todo un rejuego de marketing para el objetivo final. Y es vender todas las plantas que aún producen energía eléctrica que pertenecen al Estado. A la inversión tripartita, el Estado, los ricos y el imperio. Ahí está en juego Catalina, que es una inversión que hizo el pueblo dominicano que sobrepasa los 3.000 millones de dólares. Ahora se la quieren entregar a sectores muy poderosos del país para ellos usufructarla decir, de tener los beneficios que produce en esa planta esos grupos poderosos, que son los dueños realmente del país. Aquí hay una cadena de radio y televisión que dicen y hacen lo que ellos dicen, lo que esa gente dice. Y son dueños de televisoras, de periódicos. Bueno, pero ¿saben aquí dónde está cada punto importante para depositar dinero, para depositar droga? Porque eso está todo conectado. Incluyendo la banca. Bueno. Y sobre eso, lo último que puedo reflexionar es que la DEA, lo lamentable es que le quita el dinero a esa gente, no para invertirlo en los pueblos pobres del mundo, sino para producir bombas y matar a los pueblos pobres del mundo. En vez de matarlos contentos con droga, lo matan a bombazo limpio, como está sucediendo en Palestina. Gran parte del dinero que le quitan a los narcotraficantes se lo utilizan para liquidar poblaciones enteras. Porque se lo llevan preso, le anuncian cadena perpetua para que se metan en miedo, para que hablen hasta de su mamá. Hasta de su mamá. Involucran hasta a su mamá, la involucran en el negocio, para rebajarle luego la pena a 8 o 10 años. Eso es así. Pero ya la DEA se lleva consigo más de la mitad de la fortuna que había alcanzado, trabajando muchísimo, claro, porque imagínate, matar gente de la manera que sea, quitarle lo que tienen a la gente que sea, traficar con droga de la manera que sea, involucrando a todo el que ellos les dé su santísima gana, que puedan ayudarlo a llevar a buen puerto al cargamento. Eso genera mucho dinero. Y los bancos gozan mucho con esto porque todo ese dinero van a parar a los bancos. La mayoría va a parar a los bancos. Pero luego le da miedo ponerle la mano a una persona que ha sido narcotraficante, que ha movido miles y miles de millones de dólares, porque si le ponen la mano le va a brotar el pus al pobre hombre, oye, ante la sociedad. Pero en lo que la hacha va y viene han estado disfrutando con buenos sabanos, buena bebida. Todo eso es lo que está pasando hoy día. Así que no se preocupen mucho. Eso va a seguir. Seguirán cayendo porque todo es una trama. Y el objetivo final aquí es entregarle todo nuestro patrimonio a los ricos y a las transnacionales. Las transnacionales son organizaciones comerciales y financieras que son las que manejan todos los recursos del mundo. Y esos son los que se adueñan de toda la riqueza de nuestro pueblo. Por eso hemos hablado de cómo es que hay que enfrentar a toda esta gente. Ya las poblaciones tienen medios para ello, sin tirar un tiro. Solo con declarar 15 días de quedarse en su casa sin dar un golpe a nivel mundial. Cuando alguien
alguna organización importante de jóvenes, de hombres y mujeres de conciencia, comprometidos con el bien común, con la equidad y con el bienestar, llamen a un paro mundial, ahí estaré yo en primera fila, apoyando el paro. Pues es la manera que hará que doblegarle el pulso a estos hombres que han estado sufructuando los recursos, los beneficios, todo el bienestar que genera la clase obrera, los hombres y mujeres que se dedican al trabajo, los empleados, en fin, los tecnócratas, los científicos, todos hemos sido maltratados y saqueados y nuestro sudor nos lo han chupado con mucha finura, pero nos han dejado secos. Pero vendrá el día. Pero en cuanto a la pandemia, ella sigue su curso normal. No se lleven de cuento de camino. Tienen que cuidarse. Con su tapaboca, cuando estén en reuniones, mantenerse a distancia, 2 metros de la otra persona, no estar juntos, no estar bebiendo de la misma botella porque la saliva es la que transmite el virus. Ni estar bebiendo romo en la calle porque están envenenando a la gente. Es un plan para matar a mucha gente que no hay autoridad competente para enfrentar un crimen de lesa humanidad como envenenar las bebidas para que muera la población. Tengan mucho cuidado, los que beben, los teteros, que lo están matando a todos. Vamos a quedar sin jóvenes, creativos, la mayoría, o productivos. Pues bien, y vacunarse porque la vacuna es un resultado de todos los científicos del mundo que se han aplicado a buscar la manera de combatir ese virus. Y ya los científicos rusos, los científicos chinos, los científicos norteamericanos o los europeos han sacado vacunas para contrarrestar el virus, por lo que hay que vacunarse. No se lleven de tonterías, vacúnense, que es la manera de protegerse un poco contra ese virus. Muchos saludos a Alfredo Vázquez, un hombre combatiente por la vida, por la subsistencia, por el desarrollo y por el bienestar. Es un hombre que se faja a trabajar duro. Lo felicitamos, lo saludamos. Bien, en cuanto al PLD, pues sigue desarrollando todas sus actividades colaterales al desarrollo de ese acontecimiento que cada determinado tiempo produce el PLD, que es su congreso. Es un acontecimiento de organización, de fraternidad, de incentivar el conocimiento social, económico, político de toda su membresía. En fin, el PLD ha dado muestra aquí de ser una institución sólida, firme y que es una garantía para el futuro y el bienestar de toda la nación dominicana, de toda la sociedad dominicana. Es un partido entregado, dedicado a servirle a la población y a todos los sectores de la sociedad. Así que felicitamos al PLD por ese paso gigantesco que dio al celebrar el Congreso. ¡Qué bien! Bueno, y ya se están viendo los resultados de ese Congreso. Para este país será un momento luminoso porque cuando una institución que vela por el bienestar, por los intereses de toda la población, se aplica a revisar toda su conducta, a revisar todos sus métodos, todas sus estructuras que le dan forma a lo ideal, a lo cotidiano, al ejercicio propio de la política, a la interacción con la sociedad, a comunicarse con los diferentes sectores sociales, religiosos, políticos y económicos, y enarbolar una vez más los principios que dieron origen a ese partido sobre la base de la transparencia, de la equidad, de la entrega a la población.
quiero que sepan que más del 90% de los hombres y mujeres del PLD son hombres formados para entregarse a servirle a la población. Siempre hay quienes eligen un camino diferente. Bueno, no podemos decir que el presidente Abinader es narcotraficante, porque él se había retratado con toda esa gente que están cayendo presos. Entonces eso no quiere decir que él sea narcotraficante, no. Que alguien que estuvo con él se salió de los rieles y ha ensuciado a todo el mundo. Ahora hay que limpiarse. Ahora hay que limpiarse. Con humildad, como lo ha hecho el PLD. Con humildad ha revisado todo y ha condenado todo lo que se ha hecho mal. Y ha consolidado todo lo que hay que hacer por el bienestar de este pueblo en lo adelante. Porque ya lo que se hizo. Muy bien, quedó muy bien. Tenemos 8 años de gran progreso para todos los sectores de la sociedad que encabezó el presidente Medina en el gobierno del PLD. Y tenemos 12 años del presidente Leonel que encabezó un gobierno del PLD durante esos 12 años. Pero en lo que viene, en lo que va a suceder, vendrán unas figuras nuevas, con nuevos ímpetus, con nueva forma de ver el mundo, con la nueva tecnología, con la nueva necesidad de colocar este país en el lugar adecuado para que dé el salto hacia seguir el progreso. Lo vamos a tener. Tengan fe, confianza en el Partido de la Liberación Dominicana. Muy bien. Hay un tema muy candente que es milenario. Tema milenario. Es un tema que se remonta a los 5.000 años atrás, que vienen desarrollándose fruto de las luchas que se producían de los reinados emergentes que se convertían en potencias regionales en el Medio Oriente, donde estaban los sumerios, los asirios, donde estaban los persas, estaban los hebreos, los que dieron los pasos gigantes para fundar a Israel. Y luego vinieron la Judea, que dio paso a la formación de Palestina. Pero siempre con mucha pujanza y con mucha diferencia entre los reinados y gobernantes de todas las épocas. Claro, los más poderosos siempre querían el dominio de toda esa región, porque desde ahí se hacían grandes negocios. No vayan a creer que era por creencia. Usaban las creencias. Usaban la artimaña de sembrar la insidia entre los hombres y las mujeres de la región para producir acontecimientos, pero era procurando la dominación para extraer las grandes riquezas y aprovechar los puntos geográficos de cada uno de esos pueblos, como el caso de Palestina, que siempre ha contado, siempre va a seguir contando con grandes puntos de puertos, que son de puertos marítimos, que agilizan todo el comercio de esa zona y que se empalman con Europa, toda Arabia y una gran parte ahí de Mesoasia. Países mesoasiáticos, viendo la India, o sea, Egipto, Libia, Etiopía. Bueno, pues hubo un gran reinado de los hebreos, hoy Israel, que lo encabezó David, y David murió y dejó el trono a Salomón. Salomón tuvo una visión extraordinaria de cómo conducir a los pueblos, de cómo interactuar con los pueblos, con las naciones. Fue un personaje democrático, con una visión de equidad enorme, Salomón. Y proporcionó un bienestar y un progreso extraordinario a toda el área que dominaba, donde estaba en gran medida su centro hegemónico en Palestina, en Judea.
de lo que se irradió, tenía grandes condiciones con Yemen, con Etiopía, con Arabia, con Persia, con todos esos pueblos. Y tenían negocios importantes con el Líbano, en fin. Y ya empezaban a hacer los negocios transnacionales con la ruta de la seda, con la China, que toda esa mercancía venían, se colocaban ahí, ellos eran los que transportaban las mercancías a partir de cuando se depositaban en Palestina y en barcos se las llevaban para Europa y todos esos lugares del mundo. Fue un imperio que acumuló riquezas enormes. Era un monoteísta en principio, Salomón creía en un Dios, pero eso es miles de años antes de Cristo. Quieren vender la idea como que Salomón y Cristo y David y todo esto, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque es una visión religiosa del problema. Entonces ahí surge entonces el imperio romano. En todo este progreso de los tiempos, surge el imperio romano luego que fracasa el imperio de Alejandro Magno, gran gobernante imperial, pero progresista. Luego surge el imperio romano, un imperio que duró bastante tiempo, dominó casi la totalidad del mundo conocido, excepto Asia y Euroasia, pero todo lo que tiene que ver con Occidente, el imperio romano dominó todo, incluyendo Medio Oriente. El Medio Oriente, pues, le servía al Imperio Romano para ampliar los negocios con Oriente y con todo Euroasia, y en fin, consolidar los grandes capitales de entonces en manos de los imperiales, de los romanos, y sus acólitos que gobernaban en los respectivos países que sometían a su dominio. Siempre hay acólitos, siempre hay quienes se entregan la fe. Y de ahí entonces surge la necesidad histórica de que los judíos, que han perdido, porque el imperio de Salomón se desmoronó, porque se corrompieron. Solo Salomón llegó a tener más de 300 amantes. Tenía un harén de mucho más de 300 mujeres, entre ellas hijas de faraones, hijas de los grandes capitalistas. Era un timacle de hombre, 300 mujeres, un harén de 300 mujeres. Una cosa extraordinaria. Es la gloria para los hombres vagabundos, ¿verdad? Bueno, pero de todas maneras no es malo. Eso es su cultura, eso es su forma de ser. Y ahí empieza el declive de Salomón. La corrupción acabó con Salomón. Se destruyó el imperio de Israel, de los judíos, y perdió todo su estado hegemónico de la región. Luego quisieron entrar en contubernio con el imperio romano para ellos ser los que se quedaran dirigiendo los aspectos principales que tenían que ver con el mercado, con las mercancías, con el dinero que se negociaba en Palestina y toda esa zona aledaña. Bueno, los romanos hicieron un acuerdo con ellos. De todas maneras, los judíos quisieron independizarse de los romanos y tenían tenían grandes contratos los judíos para fabricarle las armas a los romanos allá en Judea, en Palestina. Y las que se dañaban, entre comillas, ellos la iban rechazando, pero la iban guardando para lo que habían planeado sería la gran sublevación contra el imperio romano de los judíos.
y provocaron una guerra ya a finales del Imperio Romano, a principios de la nueva era, que la denominan el cristianismo, y libraron una guerra de insurrección terrible en Palestina contra los romanos, los judíos. ¿Sabe? Fueron los judíos contra los romanos. Ya los judíos querían romper con ellos porque vislumbraban el derrumbamiento del Imperio Romano. Pero el Imperio Romano en su etapa final dio su coletazo y arrasó con toda esa sublevación y aniquiló a todos los judíos que impulsaron esa guerra intestina. Quedaron gobernando los romanos y en eso surge Cristo y en complicidad con los judíos acusan a Cristo que propugnaba por un gobierno auténticamente nacionalista, liberal y que él como rey era de otro mundo, no quería el reino terrenal. Así como lo descifraron, quizá mañana aparece un imperio de esto y asume a Che Guevara como el nuevo Dios de la humanidad y empiezan a propugnar que Che Guevara es el Dios y empiezan a escribir sobre todas las cosas buenas y hacen del Che Guevara un Dios. Y fue un gran luchador por los derechos de los seres humanos a vivir bien, a vivir en equidad, a tener bienestar. Pero así son los imperios. Son inteligentes, muchas veces usan lo que les conviene a ellos para mantenerse dominando el mundo. Bueno, pero no es como se quiere decir que buscan los palestinos ahora insurreccionándose. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Palestina fue muy próspera hasta que llegaron los otomanos e impusieron su reinado. Doblegaron a Palestina y a toda Arabia, a toda Persia, los otomanos. Y gobernaron el mundo por mucho tiempo. Inclusive los pasaportes de nuestros abuelos, cuando llegaron al país, decían Turquía. Por eso muchas veces nos señalaban a los descendientes como turcos. Y muchas personas, al llegar a uno que le llaman a uno, ¿qué dice turquito? ¿Qué dice? Porque nosotros somos árabes. Porque los abuelos nuestros salieron de Arabia, que estaba aún bajo el dominio de Turquía, del Imperio Otomano. Luego de la Primera Guerra Mundial, que ya los otomanos desaparecen como imperio, empiezan a repartirse el mundo, pero Palestina queda subyúdice de los imperios, sobre todo el imperio inglés, que ya empezaba a dividir a todo el Medio Oriente en parte para ello atribuirse y gobernarla, poner ahí representantes, como hicieron en Irak, como hicieron en Arabia Saudita, como hicieron en toda la Arabia, en Kuwait. Ahí ya empezaban hasta que en el 1937 logran independizar a Kuwait de Irak, que Kuwait era una propiedad, era parte de Irak. Se la quitaron los ingleses, ya en la Segunda Guerra Mundial. Palestina se mantenía independiente, progresando, había ya todo un proceso de desarrollo en Palestina. Y de ahí viene la idea, convivían palestinos, cristianos, musulmanes con los judíos. Los judíos siempre fueron minoría porque ya la religión judía había alcanzado cierto declive por las grandes persecuciones a que fue sometido ese pueblo, desde los faraones egipcios. Los judíos eran perseguidos, era un pueblo maltratado y los sometían a la esclavitud, porque eran errantes, además era un pueblo errante como los gitanos. Los judíos vivían de ciudad en ciudad, se vivían donde quieran los judíos. Con lo único que ellos no comían cuento era con su dinero, siempre el dinero ellos lo manejaban. Ese era el miedo con los judíos, eran expertos en manejar todas las transacciones comerciales que representara ganancia en dinero, en moneda.
Por eso tuvo Jesús el lío con ellos en el gran mercado donde Jesús azotó a los mercaderes. Por un lío que tuvo con los judíos, un enfrentamiento. Pero eso lo hacen simbólicamente para que no vayan a creer que era una guerra. Pero era una guerra. Del pueblo palestino contra los mercaderes que eran judíos y querían tenerlo todo para ellos solos. Que todo el pueblo muriera de hambre. Y ahí entonces hicieron alianza con los romanos. Y ahí fue donde entregaron a Cristo, en la lucha de Cristo para liberar al pueblo de la opresión del ser humano. Y lo encomendó a Dios. Y al tercer día se fue. Nadie sabe para dónde, pero resucitó. Bien. Luego ya todo siguió a partir de la Primera Guerra Mundial. Ya Inglaterra tenía toda una idea de cómo se iba a repartir todos esos territorios, y luego de que ya Alemania la tenía doblegada a Inglaterra, la tenía bajo su yugo, cometió errores importantes. Hitler se volvió un megalómano, creía que iba a ser el dueño del mundo, y entonces invadió a Rusia, y ahí selló su derrota. La Gran Rusia provocó la derrota del ejército alemán, le libró la batalla, le libró la guerra y se la ganó el ejército ruso, el ejército rojo, el ejército de la Unión Soviética, el ejército del Partido Comunista Ruso y de los pueblos que formaron la Unión Soviética. Con un coraje, con una valentía enorme dirigieron esa guerra y la ganaron los rusos, los soviéticos. Pero hay que decir la verdad. Ya en las negociaciones de la distribución del mundo, ahí donde Rusia cometió el gran error, de sellar con Inglaterra, Estados Unidos y parte importante de Europa, de entregarle a Inglaterra Palestina, para ello instaurar el gobierno judío, porque en Rusia hay sectores importantísimos judíos que tienen gran incidencia en todo el desenvolvimiento de la vida de los hombres y las mujeres de Rusia. Son judíos nativos que se han desarrollado, han crecido en Rusia y participan en toda la vida, tanto política, social como religiosa, de esa gran nación. Pero es una gran colonia, que tienen su propia religión, tienen su propia visión, tienen sus propios recursos y tienen sus propios objetivos. Y Rusia selló la entrega de Israel, de Palestina, para formar por Inglaterra. Tutelada por Inglaterra, formó a Israel. Ocuparon a Palestina y fundaron el Estado israelita. A partir de ahí, nunca jamás va a haber paz en esos pueblos. Hasta tanto no se busque un desenlace correcto para tal situación. Y no es verdad que los israelitas le han dado una pera de calzón quitado a los palestinos en este momento. No, las guerras, las batallas, no son así como se ven. Lo que sí se sabe es dónde está la fortaleza y la debilidad de Israel, porque muchos de los misiles que han lanzado los palestinos han impactado en Israel. Cuando se suponía que por ahí no podía caer ni un mosquito, porque ellos ya habían logrado un avance científico, misilístico, que iba a impedir que nada le tocara a sus territorios. Y con misilitos hechos en patios, lo han atacado y le han dado. Le puede pasar como le pasó con Beirut, con el Líbano, que la última guerra que libraron con el Líbano se la ganó. Tuvieron que salir huyendo despavoridos del Líbano. No es como se piensa, ¿qué es lo que buscan? Eso es lo que quieren vender. Inclusive los sectores periodísticos de programeros, he oído a programeros importantes, inclusive hasta descendientes de árabes, ¿qué es lo que buscan los palestinos? Si cada vez que levantan la cabeza dan un cocotazo. No se trata del cocotazo. El cocotazo es en la cabeza, no en el cerebro. En el cerebro hay otra cosa, en la inteligencia hay otra cosa. En las perspectivas y en los objetivos por alcanzar en el futuro hay otros elementos que son los importantes, que es la dignidad, el defender lo que tú eres, donde tú naciste, donde tú te desarrollaste, de tu nación, de tu pueblo,
de tu familia. Eso está ahí en el cerebro. Y está la inteligencia para defender eso. Tus creencias. Así que nosotros en nuestras reflexiones vemos como un gran perdedor a pesar de los edificios que han tumbado. Tiene un avance misilítico importante. Los israelitas, hay que saber que los israelitas, además ya del gran productor de armas de guerra que venden armas de guerra a troche y moche, hay que entender que ellos reciben del Imperio Occidental un apoyo irrestricto. No vayan a creer que los palestinos están luchando contra un ejército de los israelitas, no, es un ejército occidental. El que no aporta un informe que recibió, el que no aporta un calizaje que está haciendo, el que no aporta grandes fortunas de dinero como Arabia Saudita, como Alemania, como Francia, como Italia, en fin, como todos los países europeos dan una cuota a Israel de miles de millones de dólares. Y Estados Unidos solo al año le proporciona a Israel más de 13.000 millones de dólares. Por eso decía una persona muy cercana a mí, oye, unos tomates lindísimos que producen en Israel, oye, son grandotes, así, bonitos, rojitos, pero la libra sale como a $200, porque eso es a base de muchos miles de millones de dólares que ellos producen eso, que se lo regalan de fuera, así cualquiera produce. Porque tienen ese enclave ahí con el objetivo de dominar todos los territorios del Medio Oriente, pero no han podido. Y no van a poder. Los palestinos siempre van a luchar. Los palestinos no se van a dejar narigonear. Pueden matar a todos los palestinos. Y nacerán de nuevo los palestinos, tendrán que matarlos de nuevo y van a volver a nacer y van a vencer los palestinos. Van a vencer. Son indomables, son indómitos, son intrépidos, son guerreros, son hombres que creen en el futuro, que creen en la humanidad y que creen en el progreso y el bienestar de su pueblo. Esos son los palestinos. Esos son los palestinos. Así que por ahí evolucionó todo en Palestina y junto a Judea forman una gran nación donde se desarrollaron grandes comercios, que el Líbano siempre ha tenido historia de que ha desarrollado comercio con todos los imperios, desde los sumerios. Le compraban madera al Líbano y por ahí, por Palestina, llegaban a todos esos pueblos del mundo. Y por eso siempre, históricamente, en Jordania, el Líbano, Palestina, siempre ha habido una hermandad. Claro, siempre han tratado de crear cizañas, como en el África. Pero en el África los belgas, que son unos estúpidos europeos, lograron producir una matanza en una semana más de 8 millones de hombres y mujeres africanos, entre los Tutsis y los Hipsis. Duraron casi 2 años incentivando el odio entre esas comunidades, incentivando el odio, para robarse los diamantes. Esos estúpidos criminales belgas, así es como ellos funcionan. Así como funcionaron aquí los españoles, funcionaron los ingleses hasta la Segunda Guerra Mundial, que ya empezó a declinar como potencia y se fue a la porra, a la gran Inglaterra esa. Por suerte todos los imperios desaparecen. Esperemos que el próximo imperio sea el imperio de la humanidad, no el imperio ni de los asiáticos, ni de los occidentales, ni de nada por el estilo, ni de Euroasia, sino que sea el imperio de todos nosotros para vivir en progreso, en paz y en bienestar. Nos veremos el próximo jueves. Cuídense mucho. Mantengan la distancia. La pandemia está atacando duro. Hay nuevos brotes. Puede caminar, puede andar, puede dar hasta la hora que usted quiera, pero mantenga la distancia. Use su mascarilla. En fin, un abrazo y que la pase bien.